Hola, buenas tardes a todos y buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes, Maribel. Abrimos la programación de In Streaming de la tarde de hoy martes 21 de septiembre, de la Semana Internacional de las Letras de Libri 2021, que se está celebrando durante toda esta semana, con el ciclo de autores de éxito. Hoy vamos a hablar con Pablo Herrán de Viu y él mismo nos va a presentar su última novela, Mientras pudimos. Voy a hacer una pequeña introducción, con su biografía para que vayamos poniéndonos en contexto de quién es, que es un joven escritor que no Nobel, y seguidamente será él mismo el que nos presente esta novela. Bueno, pues lo leo. Pablo Herrán de Viu nació en Palma de Mallorca. Es recién licenciado, se trasladó a Nueva York para estudiar realización de cine. Allí ejerció como guionista, director y editor y fundó un festival centrado en la temática de la inmigración. En 2017 publicó su primera novela, Manuel Bergman, por la editorial Dos Bigotes, y un año más tarde fue seleccionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo entre los 10 autores más representativos de la nueva literatura española. Pues hoy, como digo, presentamos su segunda novela, Mientras pudimos, de la editorial Alta Marea, y pues damos paso a él mismo que nos cuente un poco cómo se fraguó esta novela y que nos cuenten más detalles. Adelante, Pablo. Vale, muchas gracias, Maribel. Pues bueno, esta novela, en realidad sí, lo primero que se me viene es que fue una novela que se cocinó como muy lentamente, a fuego muy lento, porque está basada en una historia personal, una relación de amistad que tuve con una señora de 84 años. Yo viví 8 años en Nueva York y ahí conocí a la protagonista de Mientras pudimos. Entonces yo tuve una amistad con ella durante 5 años, que fueron 5 años como muy intensos, que la amistad se fue estrechando cada vez más. Entonces, como te decía, esta novela como se ha ido cocinando a fuego lento, porque primero fue la experiencia de conocerla, que fue una experiencia muy importante en mi vida. Ella era una mujer que me inspiraba mucho. En cuanto la conocí, como que tuve necesidad de escribir y escribir sobre ella. Cada vez que estaba con ella, como que mi creatividad se disparaba mucho. Y entonces ella, incluso en mi primera novela, aparecía como un personaje secundario dentro de un conjunto de personajes. Era una novela coral y dentro de esos diferentes personajes muy característicos de Nueva York aparecía esa dramaturga de 84 años que vivía en un piso caótico en el centro de Manhattan. Pero con esta segunda novela ya fue como pasado los 5 años de nuestra amistad, cuando por X motivos, de una manera muy injusta, nuestros caminos se separaron. Y ahí fue cuando tuve la necesidad de escribir una novela protagonizada por ella desde su punto de vista y haciéndola a ella totalmente protagonista. Y entonces tenía tal necesidad que en ese momento la novela como la desarrollé de manera muy intuitiva, muy como con la necesidad de contar su historia, y yo, que soy un escritor muy lento, la desarrollé de manera más o menos rápida. Muy bien, te quería preguntar, una de las preguntas que teníamos que quería hacerte era que si tenía relación esta segunda novela con tu primera novela, y me la acabas de contestar, que Eve aparecía como un personaje secundario en esta primera. Sí, hay una relación estrecha, pero al mismo tiempo son dos libros completamente independientes, que no se necesita leer el uno para entender el otro. O sea, son historias diferentes con un estilo similar. Yo creo que se me reconoce en ambas novelas, pero al mismo tiempo es un estilo muy diferente, porque mi primera novela, Manuel Bergman, es una novela como escrita desde la autoficción, en primera persona, un chico joven que se ha ido a Nueva York y ahí se encuentra una serie de obstáculos que tiene que superar, se mezcla con una serie de personajes, entre ellos Eve,
pero es un relato más en primera persona, a un ritmo trepidante, como mostrando esa versión rápida con muchos estímulos de Nueva York. En cambio, Mientras pudimos, pues ha sido un proceso muy diferente. Está escrita, bueno, es un ritmo más pausado, es un ritmo más desde la vida de la protagonista, que es una mujer de 84 años, con una rutina muy marcada, y entonces todo esto ha afectado al tipo de libro que es. Y Pablo, ¿cómo definirías tu tipo de escritura? Pues mi tipo de escritura está muy influenciada en que yo estudié y me formé como para guionista. Yo siempre quería, como mi sueño era ser guionista. Pero mientras estaba en escuelas, estudié comunicación audiovisual, luego me especialicé en una escuela de cine, y mientras estaba como entrenándome para ser guionista, siempre lo compaginaba con cursos de escritura creativa. Entonces, al final, como mi manera de escribir es un híbrido entre la narrativa y el mundo audiovisual, entonces yo creo que el resultado es que cuento las historias de una manera muy visual, eh, como con un estilo bastante cinematográfico, en el que sobre todo prima la acción antes que la introspección, el diálogo está muy presente. Y también algo que me han dicho lectores, que yo al principio, cuando las primeras veces que me lo decían, no sabía qué pensar, pero al final sí que me veo muy identificado en eso, que decían que mi estilo es como de una escritura muy invisible, en el sentido en el que la historia está como muy en primer lugar y luego la voz narrativa y el autor queda bastante discreto, escondido detrás de la historia. Pues otra perspectiva distinta a tu concepción de cómo tenías, desde luego. ¿Y qué tal, Pablo? Bueno, me imagino que por lo que acabas de contar, en tu primera novela narras un poco qué tal fue tu primer contacto con Nueva York, esa ciudad tan trepidante, y los motivos de tu visita allí y cómo era tu vida allí. Si a partir de esa experiencia que estuviste durante todo ese tiempo, has sacado el fruto de esa primera novela en primer lugar y de esta segunda más tarde. ¿Qué tal la vida en Nueva York? Pues la vida en Nueva York fue una experiencia muy dura, pero al mismo tiempo algo que no cambiaría por nada del mundo. O sea, fue una lección vital de la que no me arrepiento para nada y que justamente creo que ha sido como necesaria esta experiencia para yo arrancar en mi carrera como escritor o como contador de historias. Y es que para mí fue un poco como salir de la zona de confort que ya tenía rodeado de los míos, cerca de mi familia, de mis amigos. Como cuando nos salimos de esta zona, muchas veces como precipitadamente nos creemos que ya sabemos más o menos, como que tenemos una respuesta para todo. Y nada más lejos. Y yo recuerdo, y nada más lejos, es que yo recuerdo que nada más llegar a Nueva York fue como recibir una bofetada y con esa bofetada perder todas las certidumbres, las seguridades, todo lo que yo creía conocer a mis 22 años, se me quitaron de la cabeza y volví a ser como un lienzo en blanco que no sabía nada de la vida y que estaba allí para empezar de cero, como para absorber todo, para ver una cultura diferente desde una perspectiva, desde la perspectiva del extranjero. Entonces, esto es muy importante porque al final un escritor tiene que aprender a observar la vida así, como al modo de un extranjero que está viendo las cosas por primera vez, que se sorprende por cosas cotidianas y hay mucho que aprender en el hecho de viajar. Entonces, para mí, el estar 8 años fuera de mi cultura, de los míos, me hicieron aprender mucho cómo hay que mirar para poder sacar conclusiones sobre tu entorno. Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuánto hay en esta novela de autobiografía
porque vemos que los protagonistas son una octogenaria y un chico joven de 22 años que llega a Nueva York, Jorge. ¿Cuánto hay de autobiografía y de ficción? ¿O cuánto hay de Jorge en ti? ¿O cuánto hay de Pablo en Jorge? Vale, pues yo creo que con esta novela ha sido muy autobiográfica en el sentido en el que he intentado retratar a Eve y retratarme a mí con la máxima fidelidad posible, así como que en mi primera novela me basé en personajes que yo había conocido en Nueva York. O sea, siempre tiendo a basarme en personajes que tengo en mi entorno. Y con Manuel Berman, mi primera novela, me basé en esos personajes, pero sí que los ficcionalicé, los llevé como a un extremo más de convertirlos en personajes. Sin embargo, con esta novela tuve una necesidad de ser muy fiel a esas personas, quise ser muy fiel a Eve, quería retratarla con sus virtudes y con sus cosas así un poco más oscuras, porque para mí es lo que le hacía tan... Sí, perdona, Sí, porque para mí es lo... Quizá Eve ya era un personaje en sí. Claro, claro, era un personaje tan rico, tan único y tan especial que para mí el reto fue ser fiel a ese personaje para conseguir transmitir lo mismo a los lectores que a mí me transmitía su compañía. Entonces, en ese punto fue muy autobiográfico porque quise ser muy sincero y fiel, pero al mismo tiempo el escribir la historia, no desde mi punto de vista, sino desde una tercera persona que está mucho más del lado de Eve, pues eso me obligó a escribir ficción al mismo tiempo, porque estaba intentando ser muy fiel, pero al mismo tiempo estaba recreando momentos en los que yo nunca había estado presente. En la novela pues me meto en muchos momentos de soledad, de ella en su casa solas, de ella yendo al supermercado, yendo al centro deportivo, enfrentándose a sus miedos, cosas que yo obviamente no estuve presente. Entonces allí obligatoriamente sí que tuve que hacer uso de la ficción e inventarme muchas escenas y muchos momentos, diálogos, pero siempre intentando ser fiel. Por lo que la balanza estaría muy equilibrada entre la ficción y la autobiografía. Hay una delgada línea. Sí. Se palpa en la lectura. Hay una frase de Eve, bueno, voy a hacer como un breve resumen de esta novela. Se define la contraportada como una novela íntima que abarca sin tapujos, con una prosa delicada, temas tan complejos como la amistad intergeneracional, la senilidad y la muerte. Y hay una frase de Eve que se plasma aquí en el libro, que dice: si quieres que te sea sincera, mi vida empezó a tener sentido el día que dejé de buscar a alguien con quien compartirla. Es una oda al amor propio y a la libertad por propia decisión. ¿Qué tal fue la experiencia en sí de conocer a este, entre comillas, personaje y así con las ideas tan claras? Pues para mí, retomando el tema de esa frase que dice It sobre la soledad, que dice que su vida empezó a tener sentido el día que dejó de buscar a alguien con quien compartirla, para mí eso es uno de los grandes temas de Mientras pudimos, aparte de esa amistad intergeneracional que surge entre It y Jorge. El gran tema de la novela, e incluso más importante que esa amistad, es la soledad. Porque Eve fue una persona que yo la consideraba como muy avanzada a su tiempo, porque ese punto de vista que me explicó me parecía para mí muy novedoso y eso, como muy avanzado a su tiempo. Y era su concepción sobre la soledad. Ella hablaba de la soledad como una opción de vida muy digna que a ella le había permitido dedicarse a lo que realmente le gustaba, que era el teatro. Le había dado alas, esa soledad, esa libertad, ese amor propio, como tú decías, y gracias a ello había sido una mujer muy satisfecha se había recorrido el mundo estrenando obras que había escrito ella, coescribió una obra con Isaac Bashevis Singer, que es un premio Nobel
muy admirable, increíble. Y entonces ella pues me enseñó esa cara de la soledad muy diferente a la que yo conocía, porque es como que creemos que quien acaba solo toda su vida es porque no ha tenido más opción, porque no le ha salido ninguna historia bien. Pero nunca pensamos que puede ser simplemente porque esta persona ha elegido no tener pareja y no tener hijos. Pero al mismo tiempo, también conocí la doble cara, esa doble y peligrosa cara que tiene la soledad. Porque justamente pues, la conocí al final de su recorrido vital y profesional, cuando sus capacidades, tanto físicas como cognitivas, empezaban a mermar, y ahí ya esa soledad empezó a convertirse en enemiga. Le enseñó como la cara menos amable, más desagradable, y ella pues estaba como viviendo las consecuencias de haber decidido vivir a solas toda su vida, porque de repente te encuentras con 84 años que necesitas compañía para hacer según qué cosas, pero no tienes ninguna compañía porque has decidido no tenerla. Entonces, para mí, conocer a Yves fue una lección de vida, tanto como escritor como persona, precisamente porque la acompañé en el tramo más difícil de su vida, y ella lo compartió conmigo, esa experiencia vital, paso a paso, abriéndose de una manera que me explicaba todo con plena sinceridad. O sea, hablándome sobre sus miedos, sus monstruos, los momentos más felices de su vida pasada. O sea, fue una lección muy importante, fue algo que nunca olvidaré. La amistad que se entabló entre vosotros en un principio quizá puede parecer que fue por interés de ambos, porque tú necesitabas o ansiabas algo que te despertara esa creatividad para poder escribir tus obras o por el motivo por el que tú viajabas a Nueva York. Y en cambio para ella también era otra necesidad, porque necesitaba de compañía. Ya estaba, como tú dices, en sus últimas coletazos de vida en general, tanto cognitiva, física, y se inició como una relación de interés en un principio, pero luego terminó o no terminó, tampoco queremos hacer spoiler, de una manera totalmente distinta. Se entabló realmente una verdadera amistad. ¿No es así? Sí, exacto. Yo esto en la vida, en mi experiencia personal con ella, porque mi amistad que tuve con Yves en la vida real fue una amistad muy duradera, duró 5 años, pues como decía antes, muy intensos, que cada vez se fue estrechando más el vínculo, pero en la novela lo he resumido en 1 año por simples motivos narrativos, porque me funcionaba mejor condensándolo todo en 1 año. Pero sí, durante mi experiencia personal sí que recuerdo que al principio, pues a mí me motivaba un interés de querer aprender de una persona que me deslumbró tanto, porque había tenido la vida que yo en ese momento, recién llegado a Nueva York, queriendo empezar una carrera como guionista, pues para mí fue como una oportunidad maravillosa conocer a una mujer que se había dedicado toda su vida a escribir teatro y con un éxito bastante remarcable. Entonces, al principio me movió eso, la curiosidad, además era una persona tan compleja, tan interesante, tan divertida, tan original, que pues quería como absorber. Y ella al mismo tiempo, pues como decía antes, estaba en un punto en el que la soledad empezaba a ir a su contra, y le venía también muy bien tener una compañía de alguien que estuviese dispuesto a ayudarla, que estuviese dispuesto a quedar con ella con mucha frecuencia. Pero luego, tanto en el libro como en la vida real, llega un momento en el que empiezas a ver que Nueva York es una ciudad muy dura, es una ciudad aeropuerto, que en un momento tienes un grupo de 20 amigos y al mes siguiente todos han vuelto a sus países, se han cambiado de ciudad, han dejado Nueva York en el último momento y te vuelves a encontrar solo. Es como una ciudad que no puedes estar estable, porque vas así, vas como una montaña rusa, de repente te encuentras en el mismo sitio en el que llegaste años antes. Entonces, para mí, el tener a una persona como Yves, que era una persona que siempre estaba allí,
que siempre me esperaba con las puertas de su casa abiertas, con la que podía irme en cualquier momento a cenar y estar charlando durante horas. Pues hubo un momento en el que empecé a darme cuenta de que Eve se estaba convirtiendo en la amiga más especial que tenía en Nueva York. Y, y aparte, pues durante estos años vivimos como diferentes situaciones muy importantes y cruciales, como fue un huracán que a ella la dejó sin electricidad durante una semana, como fue ir viajar juntos a Seattle para que ella se despidiera de su hermano enfermo. Hubo una serie de tiempos que nos unían cada vez más como personas, como que ya nos alejaban de esa relación de yo querer aprender de ella y ella como más autoritaria y dando lecciones al chico joven, y que nos unieron como personas al margen de cualquier tipo de diferencia cultural, diferencia de edad, diferencia de lengua. Nos encontramos como personas y ahí fue cuando la amistad fue real y genuina. Desde luego, tú cuentas en el libro que el viaje a Seattle la acompañas para despedir a su hermano, que más tarde fallece. Esos son momentos muy, muy íntimos que refuerzan, en este caso, esta amistad que mantenías con ella. Así mirándolo con perspectiva, Pablo, después de pasar el tiempo, escribir tu novela, ¿cómo la vida de Eve es para ti un ejemplo a seguir o un desengaño? ¿Cómo te ves tú en un futuro? ¿Te ves como Eve o desde otra perspectiva? Pues es una pregunta difícil porque, como comentaba antes, con el tema de la soledad, de eso que al principio me deslumbró y me encantó su concepto de la soledad, pero luego en la última época, cuando ella estaba cada vez más agobiada porque cada vez se sentía más dependiente, pues me enseñó esa cara desagradable de la soledad. Entonces, yo creo que lo que significó para mí Eve fue un golpe de realidad al margen de cualquier idealización de cómo sería la vida de una persona dedicada a las palabras, que pone todo su esfuerzo en desarrollarse profesionalmente. Pues al margen de eso, ella me enseñó como la cara buena y la cara mala, como que al final me quedé con la sensación de que toda lección tiene ambas caras, como que nunca vas a quedarte solo con la cara agradable de nada. Si quieres vivir en pareja, si quieres crear una familia, tiene todas estas ventajas y tiene todos estos inconvenientes. Si quieres dedicarte a ti, a amarte, a desarrollarte en las tareas que más feliz te hacen, tendrás toda esta satisfacción, pero al mismo tiempo pagarás por ello. Es un poco como ese equilibrio extraño entre la cara buena y la cara mala de las cosas, que es lo que me enseñó la experiencia de Eve. Entonces, a día de hoy no sabría decirte si me gustaría seguir sus pasos, pero desde luego yo la veía. Yo cuando la conocí me llamó la atención que tenía la edad de mis abuelos cuando murieron, y como el recuerdo que yo tenía de mis abuelos era un recuerdo mucho más como que veía que era el fin de la vida, que ya estaban cansados en su sofá, viendo la televisión. En cambio, Eve, desde el primer momento hasta prácticamente los últimos momentos, me mostraba cosas muy diferentes, me mostraba vitalidad, ganas de seguir aprendiendo, ganas de seguir yendo al cine, yendo al teatro, de meterse en proyectos, de estar viva. Tenía como mucho amor a la vida, y eso me parece un ejemplo a seguir. En ese sentido sí que es totalmente un ejemplo a seguir. Desde luego eso me imagino que aún no se puede decidir, eso es la vida misma la que te va poniendo en un lugar o en otro. Si seguir sus pasos o considerar que es un precio demasiado alto a pagar. Exacto, sí, la vida lo marcará. Sí. Y Pablo, ¿cómo crees tú que en la actualidad, tanto en la literatura como en el cine,
son tratados los problemas de la vejez, porque es muy curioso que una persona joven como tú escriba sobre problemas como de la vejez, como la demencia senil, la muerte, la soledad. Es curioso, ¿cómo crees que está tratando actualmente la literatura o el cine o cualquier otra rama estos temas? Parece que son un poco tabú, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo cuando escribí este libro, la verdad es que no me lo planteé, no, en mi cabeza no tenía la idea de que iba a escribir un libro sobre una mujer de 84 años enfrentándose a la muerte, a la soledad, a la demencia senil. Eh, para mí era como la historia de Eve, una historia de una persona fascinante que había tenido una vida fascinante y que se estaba enfrentando a su futuro de una manera admirable. Entonces yo estaba deseando contar esta historia, hablar sobre esta persona, reflejarla como ella se había mostrado a mí, pero sin ser consciente de que al final eran temas que la gente tiene como reparos en consumir. Una vez acabé la novela, fue cuando empecé a darme cuenta de esto que mencionabas ahora, como que hay muy pocas editoriales que se atrevan a publicarte una novela protagonizada por una mujer de 84 años en esta situación. Muchas veces cuando cuentas la temática la gente te mira como, ¿de verdad has escrito sobre esto? Es un tema pues que no entiendo por qué, pero sí que tenemos mucho reparo, preferimos consumir historias de la plenitud de la vida, tanto drama, no digo como romances y cosas Sí. suaves, sino tantos dramas como romances o comedias, pero que se centren en la plenitud de la vida. Parece que cuando ya nos están mostrando ese tramo final de la vida, es como que damos la espalda, no queremos, que nos sorprenda con los ojos cerrados. Y yo creo que al final deberíamos tener una actitud diferente porque nos encaminamos hacia allí. Día a día estamos más cerca de eso. Y sería una maravilla, pues, ir conociendo un poquito, conociendo testimonios, encontrándole también la belleza, ¿no? A veces parece que para nuestra sociedad todo lo que implica vejez es sinónimo de cosas desagradables, del lado triste de la vida. O recuerdos, soledad, Nostalgia, sí. Algo como muy añejo, como que sí. Todavía no nos toca eso, no queremos verlo. Exacto. Cuando en realidad deberíamos de ver también belleza y libertad, porque yo es lo que Eve me transmitía una libertad de que ya estaba en un punto en el que ella iba a hacer las cosas tal y como le apeteciesen hacerlas y sin preocuparse por lo que pensase nadie a su alrededor. Fíjate, ahora que dices eso de libertad, cuando tú eres mayor o eres ya mayor o estás en la última etapa de tu vida, última etapa pueden ser muchos años, última etapa de tu vida, ganas en libertad, pero a la vez como Eve, como que la pierdes, te vuelves un poco más dependiente de otra persona, pierdes autonomía. Tuvo que ser muy duro para Eve, tú que la conociste, ser una lección de vida, elegir ese camino de estar sola para desarrollarse profesionalmente y luego al final, y ser libre, en definitiva, y luego al final de su vida convertirse en una persona totalmente dependiente y con falta con autonomía, que perdía autonomía. Tuvo que ser muy duro para ella. Cuando sí. tenía esos momentos de lucidez, tal y como tú cuentas en la novela. Sí, y sobre todo fue duro el ser tan consciente de lo que le estaba pasando, porque pues la demencia senil, el Alzheimer, son enfermedades que no es como que de repente te viene y ya no te enteras de nada y te da todo igual, sino que tú vas notando poco a poco cómo cada vez tienes la memoria más escurridiza, cada vez te cuesta más encontrar esta palabra que necesitas para expresar esto. Y para Eve, que era una persona que se había dedicado siempre a las ideas, a los recuerdos, a las palabras, a poner todas estas ideas con palabras, pues
se estresaba mucho y le agobiaba muchísimo ser consciente de que se estaba quedando sin eso, que era lo que le había dado autonomía, lo que le había dado poder a lo largo de su Y vida. libertad. Y libertad. Y entonces yo creo que por eso coincidió ese momento en el momento en que se cruza con Jorge, con el otro personaje de la novela, y entonces Jorge pasa a ser su libertad. Como Jorge está tan entusiasmado con ella, con su figura como dramaturga, pues ella nota esa admiración y entonces ya deja a un lado las palabras porque ya no le están dando lo que antes le daban y busca su libertad a través de esta amistad con Jorge. Accede a escribir la historia que queréis contar, esa obra de teatro que queréis escribir, en un principio con dificultad para buscar sobre qué es la trama, sobre qué hablamos. Y sin daros cuenta estabais escribiendo vuestra propia historia, porque la relación que hay entre vosotros, la sensación que nos da en la novela es que a veces navega entre pareja sentimental, entre abuela y nieto, es una mezcolanza de sentimientos que no se llega a desarrollar porque puedes pensar lo que quieras, realmente se deja abierto. Exacto. Es sobre todo una relación sin prejuicios, yo diría. Sin etiquetas, sin necesidad de llamarlo de ninguna manera, en un mundo en el que todo el mundo necesita entender qué tipo de relación, cómo llamamos a esta relación, qué significa. Y en este sentido sí que pues la relación entre Yves y Jorge se va intensificando cada vez. Para Yves, Jorge está siendo una persona más importante en su vida hasta el punto en el que él es prácticamente lo único que le da sentido a su vida, porque el resto es un poco pues ya decrepitud y dificultades para todo. Entonces, las visitas de Jorge significan pues libertad, seguir disfrutando de la vida. Y entonces para ella muchas veces confunde esta relación y a veces habla de esta relación como si fuesen pareja y otras veces hablan de esta relación como si fuesen algo más allá de una pareja. Y entonces ahí entran otros personajes, como es el personaje de su sobrina o de la enfermera que le pone en un punto su sobrina, que ellos ya son como la realidad, el punto de la realidad de los pies sobre la tierra y de querer poner nombres a cada cosa. Entonces, Jorge y Yves comparten esa libertad, esa actitud un poco casi infantil de vivir totalmente despreocupados y disfrutando de ellos, de su compañía, sin como decíamos, necesidad de identificarlo. Pero en el momento en que entran en juego esos puntos de realidad como jueces que te van a decir qué es esto o qué no es cuando entra en peligro. Bueno, sin hacer spoiler del final de la novela, que se lo tiene, que quien quiera lo tiene que leer porque queda una sensación entre triste, entre, no sé, alegre, se lo tienen que leer. Yo le aconsejé el otro día a Pablo, cuando hablamos previamente, que le enviara una novela a la sobrina de Yves. Porque ya, bueno, tú, Pablo, si quieres contar el final de la relación con Yves, ya te lo dejo a tu elección. Pero yo le aconsejaba que le enviase. Vamos a ver cómo lo hago para no hacer un spoiler. Voy a intentar contar lo mínimo. Pero sí, la sobrina de Yves pues, fue una persona que al final, en el momento en que supo de mi existencia, era una persona que no tenía una relación estrecha con su tía, es decir, con Yves, simplemente tenían ese tipo de contacto por obligación que a veces sucede en familias. Es como, no, tengo responsabilidad porque mi tía está sola y no tiene a nadie más que a mí. Entonces voy a visitarla una vez a la semana para asegurarme de que está todo bien y chao. Pero en el momento en que su sobrina
o yo hablar de mí cuando ya veía que su tía estaba cada vez más despistada, más necesitada, y yo hablar de la existencia de un chico joven, extranjero, que ella seguramente consideró como un inmigrante sin papeles que busca una herencia fácil. Entonces, ahí, pues, especialmente en Nueva York, que también hay que contextualizar que Nueva York es una ciudad salvaje donde hay muchos, se encuentran muchos perfiles como estos chicos jóvenes inmigrantes a la caza de algo que les asegure un sitio en esa ciudad y una estabilidad. Pero ella, lo duro fue que interpretó nuestra historia como ella quiso, llegó a sus propias conclusiones y sin dejarnos explicarnos a ninguno de los dos, pues tomó medidas en el asunto. Entonces, hacerle llegar una copia de este libro es algo que me gustaría porque justamente por la frustración de las decisiones que su sobrina tomó, yo tuve la necesidad de escribir este libro, tuve la necesidad de explicarme en qué consistió la relación con él. Entonces, para mí sería muy bonito que ella también llegara a entenderlo. Pero hasta el momento me ha dado la sensación de ser una mujer tan cerrada y sin ninguna ganas de entender nada que me daría incluso miedo que lo encontrase, porque no haría el esfuerzo de entenderlo. Entiendo perfectamente. Bueno, pues vamos a ir concluyendo poco a poco, Pablo, y no podemos dejar sin recordar que, fíjate, hoy que hacemos el coloquio sobre Mientras pudimos, que una de las temáticas fundamentales es la demencia senil, también hoy se celebra el Día Internacional del Alzheimer. Dar un poco de visibilidad a esas enfermedades mentales o cualquiera se llame, que sufre cada vez más gente y un poco hacer visible ese tipo de enfermedades. Bueno, y Pablo, ¿planes de futuro más cercanos? ¿Hay algo a la vista? ¿Una tercera novela? Pues sí, estoy trabajando en una tercera novela, pero bueno, de momento yo, yo soy muy lento escribiendo, tardo mucho en escribir, como decía antes, y entonces de momento no sé en qué momento saldrá, en qué momento estará lista. Yo sigo escribiendo, intento como siempre estar trabajando en alguna idea. Pero bueno, luego hay proyectos que van más rápidos, otros que van más lentos y de momento veo que con el que estoy trabajando va a ir pausadito. Bueno, lento pero firme. Lento pero firme. ¿Y se puede saber o se puede desvelar sobre qué temática versará tu siguiente trabajo? Ay, creo que hemos perdido a Pablo. ¿Tienes el micrófono silenciado, Pablo? Ahora. A ver, es que... Ahora. No, de repente no te oigo. Ay, ¿me escuchas, Pablo? Hola, Pablo, ¿me escuchas? ¿Ahora me escuchas, Pablo? ¿Me escuchas, Pablo? A ver, hola. ¿Hola? Ay, ahora sí has vuelto. Ay, digo ahora que nos vamos a quedar ahí sin hacer un... Sin la despedida. Ya, de repente te empiezo a ir lejana hasta que se ha ido la conexión. Bueno, pues lo que decía, que lento pero firme, que sigas en la medida de lo posible los consejos de Yves, que en tu novela te decía que no dejaras de escribir y que si pudieses, escribieses a diario. Considero Sí. a nivel personal, bueno, a nivel una opinión personal, que eres una escritora en potencia. De ahí el proyecto de 10 de 30, que quien quiera que busque información sobre eso.
Te animo a que sigas escribiendo. Y nada, pues esperando que salga tu siguiente trabajo y poder leerlo. Pablo, si quieres. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Sí, pues ha sido un placer hablar de la novela y especialmente, como decías antes, en un día tan especial como es el Día Mundial del Alzheimer, porque al final este libro pues trata esta enfermedad muy de cerca, ya sea Alzheimer, ya sea demencia senil, y la trata con todo el respeto de la gente que la sufre, que justamente como la perspectiva desde que la enfoca es que son personas que no están enfermas del día a la mañana, sino que siguen siendo ellas mismas con pequeños despistes que van más a más, pero hay que tratarlas y hay que tratarlas como personas y darles autonomía dentro de sus posibilidades. Porque en el momento en que les cortas las alas y ya las catalogas como enfermas, es como si les las matas antes de tiempo. Totalmente. Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, cerramos ya este coloquio y solamente nos queda agradecer a la organización y patrocinadores de esta Semana Internacional de las Letras del Libre 2021, a su director Victorio, a Paco, que está ahí a los mandos, que está como loco atendiendo a todos los frentes. Y nada, y enhorabuena por organizar un evento de estas características y de esta envergadura, y larga vida a la cultura. Larga vida a la cultura. Pues nos despedimos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.